radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. La 1:15 p.m, 1:15 p.m. Perdón usted lo abrupto del ingreso, pero pues ahí luego le repongo la cortinilla, ¿no cree usted? Saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Jaime Guerrero, a don Juan Pérez Audelo, en la revisión que hacemos en el quehacer periodístico de los asuntos de interés político para la sociedad. Y me parece que si hay algo que tiene de política, es precisamente lo sucedido ayer en el marco del informe de actividades. ¿Qué balance haría cada quien? Bueno, Humberto, gracias al auditorio, Juan, muy buenas tardes. Yo en particular creo algo que destacaría es evidentemente esta postura radical de los grupos y facciones al interior del magisterio, cada uno con sus propios apetitos. El magisterio es un monstruo de 1000 cabezas. Creo que este movimiento magisterial que nace con una lucha democrática válida, legítima, al paso de los sexenios se ha ido transformando y de la ideología, sobre todo de la concepción política, ideológica, se ha ido monetizando, se ha ido convirtiendo en un ente de cúpulas y grupos y facciones beneficiados en todos los ámbitos, no solo el económico, el laboral, el sindical, el social, sino también el político y electoral. Ahí está, en la vía de los hechos, los beneficios legislativos que han obtenido, posiciones en el Congreso del Estado, posiciones en la Cámara de Diputados Federal, presidencias municipales, es decir... Y ahora hasta constructoras. En definitiva. Y ya venden uniformes. Y otra de las cosas también me parece que en este ejercicio de transparencia y en poner sobre la mesa los tantos beneficios políticos, económicos, sociales que han tenido, precisamente en esta perspectiva se han negado a la transparencia y uso de los recursos. Totalmente. ¿Qué hicieron es una estructura de poder que nunca rinde cuentas. Así es. El Ejecutivo tiene que transparentar qué hacen y cómo lo hacen, y a través de las organizaciones sociales, los entes que circulan alrededor del magisterio reciben dinero y jamás, nunca, ni las organizaciones, ni las empresas, ni los ayuntamientos rinden cuentas. Recientemente lo vimos, este comunicado oficial que hizo la propia, inclusive el posicionamiento de la propia dirigente Jenny Pérez, quien anunciaba que se negaba y rechazaban la visita de personal de la Auditoría Superior de la Federación, que estaba haciendo una auditoría de rendimiento, es decir, ¿qué tantos maestros realmente están en las aulas? Y sobre todo porque es el uso y destino de los recursos públicos, de ahí se les paga a las y los maestros y todos los trabajadores de la educación. Es decir, retomando un poco el tema, es esta posición del magisterio maniquea, acomodaticia, de acuerdo al gobierno y sexenio en turno, los grupos, facciones, todas en aras de los apetitos grupales y personales, más allá de la retórica que utilizan, que el movimiento magisterial, que el pueblo, democrático. Eso es una falacia en términos reales. Ahí está, no porque lo diga yo, los vemos los diputados que han obtenido. Entonces me parece que hoy en esta coyuntura del informe del gobernador Salomón Jara Cruz, pues me parece que tratan de reivindicarse porque en el pasado sexenio estuvieron plenamente domesticados. Esa es la palabra, Juan. Totalmente. Domesticados. Sí, totalmente. No hubo una sola, ni un vidrio roto después de que pactaron. Fíjate que desde el nacimiento de la Coordinadora Nacional del Trabajo y la Educación, que se fue en 1980, y aquí en Oaxaca el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación, ha devenido este movimiento magisterial en un poder fáctico que lo mismo ha manejado nóminas, que ha manejado plazas, que ha manejado cambios de adscripción, y que ha construido todo un teje y maneje, todo un tinglado político, económico, social, ¿no?, ideológico, que se ha convertido, yo siempre lo he manifestado así, en un verdadero cártel, ¿no? Digo, no es descabellado que le digan cártel 22. Esta nueva dirigencia, con un nuevo discurso, formados en los comités de organización política ideológica, los COPIs, las normales rurales, viene con un discurso de una izquierda recalcitrante, de un movimiento socialista que solamente existe en la mente de los dirigentes, ¿no?, y de desafiar al gobierno. Nosotros hemos visto, aquí lo hemos comentado, que por ejemplo en el pliego de peticiones que el gobierno del Estado, el SAT de Salomón Jara,
ha resuelto, bueno, son insatisfechos. Eternamente el magisterio oaxaqueño es un ente, es una clase política privilegiada, trabajadora privilegiada, pero que siempre está permanentemente insatisfecho. Sí. Con nuevos discursos, ¿no? Nuevos discursos. Cada sexenio, por ejemplo, ¿no? cada sexenio, ¿no? Que los niveles de educación física, que el nivel de educación preescolar, que el nivel no sé qué, no han recibido los bonos, ¿no? Se cotizan realmente por las cuestiones, las prebendas económicas y por los vicios que vienen arrastrando. He ahí por qué no han querido que vayan funcionarios del gobierno del estado y de la Auditoría Superior de la Federación, de la ASE, que vayan a revisar. ¿Por qué? Porque hay muchas anomalías, maestros que piden de repente permiso y no se presentan a trabajar, otros tienen familiares enfermos y tardan 15 días o 20 días, grupos, es decir, y ha abdicado totalmente desde siempre con un discurso, ¿no?, de democracia y de socialismo y de los colectivos y de todo lo demás como tiene el PTO, ¿sí? Han abdicado de los compromisos educativos, abandonado el aula y se han ido a las calles a gritar consigna, ¿no? Ese es el digamos, pero cuando Juan dice del socialismo que solo llevan en el coco como ideas, es porque si hay algo antidemocrático es el salario, sus prebendas y sus privilegios que no comparten absolutamente en nada con el pueblo trabajador, los obreros y los campesinos. Claro, que, por ejemplo, 5 días a la semana, trabajan 5 días a la semana. Mediodía. Mediodía, ¿no? Por eso digo, es un segmento de la clase trabajadora verdaderamente privilegiado, ¿no? Y han arrastrado todo eso. Por ejemplo, eso de la bilateralidad que menciona mucho, es volver a lo que desde 1992 les otorgó Eladio Ramírez López, ¿no? El control del instituto, el control del IEPO, para que ellos puedan manejar libremente nóminas, direcciones generales, imponer a sus trabajadores. Y sojuzgar a los trabajadores que por alguna razón dijeron, vengan a marchar, no voy. Sí, claro. Si no los castiga el sindicato, los puede castigar el autor educativo. Ese es el peor lo que estamos viendo ahorita, ¿no? La manifestación de ayer, por ejemplo, el vandalismo, destruir los muebles ahí del templete y todo lo demás. Yo creo que Salomón Jara, el gobernador, deben ya tener alguna actitud ya no tan complaciente con la sección 22. Un poco de mano firme, si no mano dura, mano firme. Pero tienen que irle tendiendo. Muchas de las demandas que ellos exigen no están en el ámbito estatal, están en el ámbito federal y ahí no los pelan, ¿no? Precisamente por eso no se han montado la mesa de diálogo, ¿no? Sí, entiendo. Pero cuando mencionas esto de la mesa, de la mano firme, digo, no es que estemos pidiendo ahí confrontación, nada por el estilo. Oigan, por lo menos consulten, me están pidiendo tanto, ¿se los doy o no se los doy? Una consulta pública, abierta, Pues sí. ¿no? Sí, nunca han querido. En definitiva, y me parece que precisamente en esta determinación y esta decisión que debe de tomar el Ejecutivo del Estado, en este caso el gobernador, un nuevo régimen de gobierno que me pareciera, y bueno, en la vía pública y sobre todo en el terreno político y social, hay una empatía en términos de ideología de izquierda, es decir, el movimiento magisterial que enarbola precisamente esta ideología, un gobierno emanado precisamente de institutos políticos y organizaciones sociales de izquierda, de esta lucha que hoy por hoy detenta el poder. En esta empatía pareciera que debería de haber cierta concordancia, cierta coordinación. Entendimiento. Y además de eso, sí, sobre todo, pues, engranaje para poder enarbolar la lucha de los verdaderos maestros, porque también, hay que decirlo, hay maestros y maestras realmente notables, claro. que están en las aulas, que todos los días están enseñando y han formado a cientos de generaciones, a decenas de generaciones, y me parece que por esta lucha maniquea, esta lucha acomodaticia, política, cupular, económica y de prebendas de las dirigencias, pues la imagen de más de 80,000 maestros, ¿cuántos son? 80,000 trabajadores de lo se mancha la imagen de este movimiento, que incluyendo a las decenas de miles que ayer estuvieron trabajando. Claro, no suspendieron clases. Hubo cientos, miles de escuelas que trabajaron normalmente. No hubo una, digamos, se negó, inclusive la dirigencia estatal se negó a la disposición de sus subalternos o quien fuera en el Istmo, que ellos sí convocaron a un paro de 72 horas, ¿no? Y no los pelaron. Entonces, no los pelaron, en muchos sentidos no los pelaron, siguieron trabajando. Tienes razón, Jaime, por ejemplo, existen maestros que verdaderamente cumplen con el apostolado de la educación y con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque si hemos sumado todo lo que ha habido
a lo largo de estos 43 años de supuesta lucha democrática, bueno, eso es verdaderamente Pero patético. A ¿no? ver, ayúdenme con un dato, porque este reportero tiene una idea de que hemos sido víctimas de un engaño colosal, gigantesco. Durante 50 años nos han engañado que los malos eran los del PRI, los neoliberales, los capitalistas, los panistas y priistas, y empujaron la lucha de las izquierdas. Llegaron juntos al poder. Y ahora resulta que las izquierdas lo único que saben hacer, pareciera a distancia, pelearse por el dinero. No hay una sola idea en común de las izquierdas para mejorar la calidad de la enseñanza pública en el Estado. Claro, mira, lo que pasa es que las izquierdas, por ejemplo, mucho tiempo, vemos, porque yo veo, por ejemplo, uno de mis ejemplos clásicos es Pablo Gómez, ¿no? Por ejemplo, tiene 50 años viviendo de la izquierda, ¿no? Pero siempre Desde vivieron... el Partido Comunista Mexicano. Entonces, desde ahí vivieron y han pervivido, ¿no? De la izquierda, pero antes vivían cómodamente como oposición. Hoy que están en el poder, no saben qué hacer más que venganza, más que ajustar cuentas y todo lo demás, imagen, ¿no? donde está en un restaurante de lujo con una botella de vino de más de 100,000 pesos. Claro, carísimo. Pero por eso digo, son los que dicen, ¿no? Son las contradicciones, que piensan como Carlos Marx, pero quieren vivir como Carlos Slim, ¿no? Entonces, es decir, es una contradicción. Y ve, por ejemplo, igual en el magisterio, ¿no? Igual, por ejemplo, muchos de los dirigentes, por ejemplo, que llegaron con una mano adelante y otra atrás, bueno, salieron. ¿Por qué? Porque no acostumbran a la transparencia. No rinden cuentas, perviven, ¿no? De las cuotas sindicales y todo lo demás, del pago de favores, a veces pago en especie, a veces pago con cuerpo, ¿no? En el caso de las maestras, que son obligadas o son acosadas, ¿no? Claro. Hay muchos vicios, se vienen arrastrando muchísimos vicios. Y ve, por ejemplo, Beto, Jaime, yo veo, por ejemplo, en el sexenio de Calderón, bueno, la lucha, ¿cuál era? No, pues la lucha es en contra de la privatización de la educación, que no a la privatización de la educación y cuántas cosas. Viene la reforma educativa de Peña Nieto contra la reforma de Peña Nieto. Hoy la nueva escuela mexicana de López Obrador también contra López. Es decir, es un gremio permanentemente insatisfecho. Digo, nadie le niega efectivamente que hay maestros con verdadera vocación de servicio y que están en contra de ese tipo de cosas. Una movilización perpetua y todo el tiempo, bueno, ahora devenido en vandalismo, ahora devenido en otros esquemas de secuestro de funcionarios. Para que tenga una idea de por qué creemos que no se va a terminar la protesta magisterial, es porque cuando se les sacaron los argumentos, salieron a pintar las calles por la guerra de Palestina. Sí. Cualquier pretexto en coyuntura política, social, gubernamental, electoral es bueno, y sobre todo lo utilizan para poder pues salir a enarbolar y hacerse notar ante la opinión pública. Pero insisto, este movimiento magisterial y sobre todo la cúpula magisterial, las dirigencias, después de un sexenio donde plenamente estuvieron domesticados, hoy traen otra narrativa, quieren enarbolarse y sobre todo reivindicar la imagen del magisterio, pero me parece que ya es un movimiento que después del 2006, que es un parteaguas para este movimiento, por los logros que también obtuvieron, por las prebendas que obtuvieron los dirigentes. Recordemos que Enrique Rueda Pacheco está exiliado en Canadá. Pero con las alforjas llenas. Exactamente. Hay videos donde recibe fajas de dinero, cajas y billetes, donde está recibiendo el dirigente y después le reclama. Hizo un lado y dejó a los radicales de la APO y todos los demás que Entonces, vinieron, ¿no? me parece que hoy en este nuevo régimen de gobierno, pues tratan de reivindicarse, pero plenamente, insisto, después del 2006, pues es un movimiento plenamente vilipendiado, con agravios, no solo a la cúpula gubernamental, al sexenio en turno, sino a la misma sociedad, los bloqueos, las manifestaciones, las agresiones. Es decir, este cúmulo de actitudes, posiciones y acciones que no solo es agraviar al gobierno, es agraviar a la ciudadanía. Sí, toman de rehenes a la sociedad para negociar con el gobierno. Caballeros, muchas gracias. Humberto, Juan, muchas gracias. Estimado Juan, muchas gracias. Y gracias también a usted por habernos acompañado.